Amados en el Yeshua HaMashiach, bendiciones. Desde Quito, Ecuador, Centro de Adoración Bethlehem, Pastor David Sierra, en la latitud 0. Hoy quiero compartir yo una reflexión respecto de la posición actual que estamos ocupando, en qué lugar de la historia, pero en qué lugar del tiempo del reloj de Elohim estamos atravesando a nivel mundial. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, fue la misericordia de Elohim que a través de Moisés los sacó de la esclavitud. Esa es la misericordia. La misericordia obra de manera instantánea por la obediencia y salieron 600,000 más algunos extranjeros, dice la Escritura. La misericordia es instantánea, es como Romanos 10, 9, 10, que habla de la declaratoria, que habla de la declaración, de la confesión. No me gusta esta palabra confesión porque no es la correcta que dice la traducción, porque confesión es la palabra católica del confesionario. Entonces, cuando en Romanos dice que nosotros debemos declarar nuestra confianza, nuestra emuná en el Yeshua HaMashiach, somos libres. Esto obra instantáneamente, apenas declaras. Esa es la misericordia. Y empieza un tiempo de la gracia. ¿Qué es el tiempo de la gracia? Es un tiempo de formación del carácter, es un tiempo de formación del templo, pero es un tiempo de levantar el sacerdote. ¿Quién es el sacerdote de ese templo? Tu alma. Y la pelea más difícil que vas a tener es pelear con tu alma. Porque tu alma, en las emociones, en la voluntad, en el intelecto, están muy adaptadas al sistema de este mundo. Es muy lamentable, el sistema capitalista está gobernando desde antes del tiempo del Yeshua HaMashiach. Ya se usaba el dinero, las monedas, en el tiempo del Yeshua HaMashiach, ya había un sistema capitalista, es decir, de capitales. Pero la gente odia un sistema que nunca ha sido conocido ni practicado, el socialismo, y peor, el comunismo. En el sistema socialista, la sociedad se preocupa por la sociedad. El capital es postergado, no es tan importante como las personas. En el capitalismo lo más importante es el capital y no importa cuántas personas mueran. Busque las noticias. En Israel hay neveras en las calles donde la gente necesitada, la gente menesterosa, puede abrir y coger confiadamente lo que necesitan. Eso es un sistema de interés social. Los kibbutz son lugares de interés social. Pero no es posible hablar con ignorancia respecto de algo que no se conoce. Por eso, para saber sobre la posición suya respecto de Elohim, el Creador, lea la Escritura y salga de la ignorancia. Y ojalá que pueda leer en el original, no en una de las traducciones católicas romanas, que es lo peor que nosotros tenemos. Entonces, ¿en qué parte de la historia estamos nosotros? Si la Escritura dice que nosotros vamos a pasar por los eventos que ya están escritos aquí. Habiendo salido del pecado, la comunidad del Mashiach, del Yeshua HaMashiach, lo que se llama la iglesia en el griego, está atravesando un tiempo, si es que es desde el punto de vista evangélico, un tiempo de ignorancia totalmente vergonzoso. Pero desde el punto de vista del cuerpo del Mashiach, nosotros tenemos que ver que ya salimos de Misraim, de Egipto, pero ahora hemos caído nosotros en Babilonia.
De Egipto salieron todos más los extranjeros. De Babilonia solo salió un remanente. A Egipto Elohim mandó a Moisés, a Moshe, para que sacara a todos. A Babilonia no envió a nadie. Y en Babilonia la gente estaba tremendamente pasando mal. Murió mucha gente en Babilonia. Y solo salió un pequeño remanente. En este tiempo de esta pandemia, nosotros estamos seguros que es el tiempo del remanente. Porque ninguna religión podrá tener tanta intimidad con Elohim para saber su verdadera voluntad. Repito, si tú no lees la Escritura, ni siquiera tienes fe. Porque fe no es creer en una persona. Fe es creer en la Escritura. Y esta palabra fide, que fue traducida al castellano como fe, y en la década de los 60, recién se reconoció en la Academia Real de la Lengua como palabra castellana. El original es emuná, que se traduce confianza. Y la confianza es únicamente en lo que está escrito. Eso es tener emuná. Ahora, en la posición evangélica, estoy tratando yo de enfocar todo el proceso que yo he vivido, sin tratar de causarle malestar a usted que es católico o que es evangélico. Pero habiendo pasado yo un mal catolicismo que iba únicamente a las fiestas, lo raro es que en las fiestas paganas se encuentran católicos y evangélicos. Cumpleaños, no importa que no sea creyente, ahí se meten en todo, pero están mezclados allí en las fiestas paganas. En la colada morada, en la fanesca, en todas las fiestas, en carnaval, ahí están. Evangélicos y católicos están metidos en lo mismo. Es una vergüenza que la gente que dice que conoce al Yeshua HaMashiach está celebrando los cumpleaños. Esa es una fiesta greco-romana. Es una fiesta donde siempre hay un sacrificio y siempre se sacrifica a alguien. En la escritura, en el cumpleaños de Herodes, volaron la cabeza a Juan el Bautista. En la escritura, en el convite de los hijos de Job, perecieron todos. Bueno, entonces, ¿en qué parte estamos nosotros? Romanos capítulo 12, desde el verso 1, dice: entonces yo les exhorto, está hablando el apóstol Pablo a la iglesia, a la comunidad del Mashiach en Roma. Entonces yo los exhorto, hermanos, a la vista de las gesed, de las misericordias. Usted tiene que conocer los escenarios proféticos. La misericordia es rápida, es pronta, pero la gracia es un proceso que usted se puede demorar, como en Israel, 40 años para formar el carácter del sacerdote en este templo. La gracia, por eso dice gracia sobre gracia. Y cuando pasas la gracia, entras a la gloria, que es de donde caíste. Por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos de la gloria, de la habitación del Padre. ¿A dónde tenemos que volver? No a ninguna religión, sino a la habitación del Padre, del Abba. Entonces yo les exhorto, hermanos, a la vista de las gesed, de las misericordias de Elohim, que se ofrezcan a ustedes mismos como sacrificio viviente, apartados para Elohim. Esto le complacerá a Él. Y es la lógica adoración al Mishkan para ustedes. Es la forma correcta de la adoración en el templo. En otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hasen. No se conformen a los patrones de este mundo. Y hemos estado más de 2000 años sometidos al capitalismo. Y la lástima es que apóstoles y profetas persiguen la plata y persiguen el capital y persiguen las iglesias grandes
porque no entienden la Escritura, que la misericordia es el mensaje de libertad primero para los pobres. En otras palabras, no se conformen a los patrones del Olam Hasem, del mundo presente. En cambio, permanezcan permitiendo que las mentes de ustedes mismos sean renovadas. Es decir, una renovación constante. No puede ser que ya 20 años en el Evangelio y todavía siga festejando cumpleaños. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Para que así sepan lo que Elohim quiere y estaremos de acuerdo que lo que Él quiere es bueno. Aquí están los 3 niveles del deseo del Padre. Que desea lo bueno, lo satisfactorio y lo que es capaz de triunfar. Pues les estoy diciendo que a cada uno de ustedes por medio de la gracia, ya pasamos de la misericordia a la gracia, que me ha sido dada, es decir, Pablo está hablando de la gracia, desde la gracia a la misericordia, dándole a conocer que pasan de la misericordia a la gracia, que me ha sido dada, que no tengan ideas exageradas de su propia importancia. En cambio, desarrollen una sobria autoestima basada en los patrones que Elohim ha dado a cada uno de ustedes, a saber, confianza. Nosotros sabemos lo que somos cuando estamos en la presencia de Elohim. Y estando en la presencia de Elohim, la santidad es el requisito, porque sin santidad nadie verá a Elohim. El lugar santísimo representa la gloria del Padre. Y ahí, solo en la santidad. El lugar de la gracia representa el lugar santo. Y el lugar de la misericordia representa los patios. Porque de la misma manera que hay muchos miembros que componen un cuerpo, pero las partes no todas tienen la misma función, así muchos de nosotros que en unión con el Mashiach componemos un solo cuerpo en cada uno de nosotros, perteneciendo a los demás. No somos aislados, somos un cuerpo. Pero tenemos diferentes dones destinados a ser usados de acuerdo a la gracia. Recuerde, está hablando de la gracia, diciéndoles ustedes ya salieron de la misericordia, que nos ha sido dada. Si tu don es profecía, úsalo hasta el alcance de tu fe, de tu confianza, de tu emuná. Y si el de servicio, úsalo para servir. Si eres rabí o maestro, usa tu don para enseñar. Si eres consejero, usa tu don para consolar y exhortar. Si tú eres dador, hazlo sencilla y generosamente. Si estás en una posición de un liderazgo, dirige con diligencia y celo. Si eres uno que hace actos de gesed, de misericordia, hazlo con alegría. No permitas que el amor sea una simple apariencia externa. Esta era la posición de los fariseos. Dar hacia afuera lo que no tienen hacia adentro. Es decir, un esfuerzo del cuerpo expresando lo que el alma no tiene. Eso es hipocresía. Retírate de lo que es malvado, sujétate a lo que es bueno, ámense el uno al otro con devoción, amor fraternal, y sean ejemplo cada uno para con el otro, demostrando respeto. Escuche el 11 del capítulo 12 de Romanos. No sean vagos. Cuando trabajo arduo es necesario, no sean vagos, sino sirvan al Señor con fervor del Espíritu, con fervor espiritual. Alégrese en la esperanza, sean pacientes en las tribulaciones. Mire, aquí advierte que va a haber tribulaciones. Y continúen firmes en la oración, en la tepillá. Compartan lo que tienen con el pueblo de Elohim y practiquen la hospitalidad. Esto es socialismo.
Esto no hace el capitalismo. El capitalismo es dinero por fuerza de trabajo. Barujú, a aquellos que los persiguen, benditos aquellos que son perseguidos, y los que los persigan no los maldigan. Alégrense con aquellos que se alegran y lloren con los que lloran. Sean sensibles con las necesidades de los otros. Otra vez, esto no es capitalismo. Quiero hacer énfasis. Más de 3000 años en el capitalismo. Por eso escribe Pablo y dice, no se conformen al sistema de este mundo. ¿Cuál sistema? Capitalista. No se crean ustedes mismos mejores que los demás, no sean vanidosos. No le paguen a nadie mal por mal, sino traten de hacer lo que todos consideran como bueno. Si es posible, hasta donde sea que dependa de ustedes, vivan en shalom, en paz, con todas las personas. Nunca busquen venganza, mis amigos, en cambio dejen que la ira de Elohim se manifieste. Dice Yahweh Elohim, la venganza es mi responsabilidad, yo pagaré. Por el contrario, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Esto no es capitalismo, esto es socialismo, esto es preocupación por la sociedad. Porque haciendo esto acumularás montones de carbones encendidos de vergüenza sobre tu rosh, sobre tu cabeza. No te dejes conquistar por el mal, conquista el mal con el bien. Y entonces ahí habla del sometimiento a las autoridades. Bueno, yo quiero que veamos hoy cómo el pueblo de Israel ya pasó por este evento. Ya cayó en Babilonia. Segunda de Reyes, capítulo 24, verso 8. Jehoiaquín, que es Joaquín, tenía 18 años cuando ascendió al trono y reinó en la Jerusalén 3 meses. Su madre era Nehustá, hija de Elnatán, oriunda de Jerusalén. Joaquín hizo lo que ofende a Yahweh Elohim, tal como lo había hecho su padre. En aquel tiempo las tropas de Nabucodonosor, rey de Babilonia, de Babel, marcharon contra Jerusalén y la sitiaron. Recuerde que sitiar es encerrar. No me cansaré de decirle, el problema de Venezuela es un sitio que le puso Estados Unidos. Está sitiado. Ni sale ni entra producto. Cuando ya la tenían cercada, Nabucodonosor llegó a la ciudad y Joaquín, rey de Judá, se rindió junto con su madre y sus funcionarios, generales, oficiales. Así, en el año 8 de su reinado, el rey de Babilonia capturó a Joaquín. Tal como Yahweh Elohim lo había anunciado, Nabucodonosor se llevó los tesoros del templo de Yahweh Elohim y del palacio real, partiendo en pedazos todos los utensilios de oro que Salomón, rey de Israel, había hecho en el Mishkan, en el templo. Además deportó a todo Jerusalén, a los generales, a los mejores soldados, a los artesanos, a los herreros. En total 10,000 personas. No quedó en el país más que la gente pobre. Al sistema capitalista no le interesa a la gente pobre, le interesa a la gente productiva. Y entonces a la gente productiva hay que quitarle derecho.
hay que rebajarle el sueldo, hay que quitarle las utilidades, hay que quitarle los derechos que por conquista se adquirieron. Estoy leyendo la escritura. Nabucodonosor deportó a Joaquín a Babilonia, y también se llevó de Jerusalén a la reina madre, a las mujeres del rey, a sus oficiales y a la flor innata del país. Se llevó todo lo productivo y todo lo que era de alto rango. Deportó además a todos los guerreros, que eran 7,000. Aquí es importante, la gematría está hablando muy claro, 10,000, 7,000. 10,000, la bendición completa de Elohim, por eso tenemos 10 dedos. 7, la bendición perfecta, que es 7 días de la semana. Y 1,000 artesanos y herreros, todos aptos para la guerra. El rey de Babel se los llevó cautivos a Babilonia. Luego puso como rey a Matías, tío de Joaquín, y le dio el nombre de Sidquillahu, rey de Judá. Sidquillahu tenía 21 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llama Hamutal, hija de Gilgallahu, oriunda de Libná. Al igual que Joaquín, hizo lo que ofende al Señor, a Yahweh Elohim. A tal grado que Yahweh Elohim en su ira lo echó de su presencia. Todo esto sucedió en Jerusalén, en Judá. Recuerde que Judá es la tribu de los adoradores. Por eso de la tribu de los adoradores es el Yeshua HaMashiach, es el rey de Judá. Sidquillahu se rebeló contra el rey de Babilonia en el año 9 del reinado de Sidquillahu. A los 10 días del mes 10, Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó contra su ejército y atacó a la Jerusalén, acampó frente a la ciudad y destruyó una rampa de asalto, y construyó una rampa de asalto a su alrededor. La ciudad estuvo sitiada. Esa era la forma como se conquistaba a las ciudades grandes. Venezuela, la potencia de Sudamérica, la sitiaron, y con complicidad de los nobles de Venezuela y de los evangélicos de Venezuela. Hasta el año 11 del reinado de Sidquillahu, a los 9 días del mes 4, cuando el hambre se agravó en la ciudad y no había más alimento para el pueblo, se abrió una brecha en el muro de la ciudad, de modo que, aunque los Bebelim la tenían cerca, todo el ejército se escapó de noche por la puerta que estaba entre los muros, junto al jardín real, huyeron camino a Arabá. Pero el ejército de Babilonia persiguió a Sidquillahu hasta alcanzarlo en la llanura de Jericó. Los soldados se dispersaron abandonándolo, y los de Babilonia lo capturaron. Entonces lo llevaron ante el rey de Babilonia, que estaba en Riblá. Allí Sidquillahu recibió la sentencia. Ante los propios ojos degollaron a sus hijos y después le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. A los 7 días del mes 5 del año 19 del reinado de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, su ministro Nabuzaradan, que era del comandante de la guardia, fue a Jerusalén y prendió fuego al templo de Yahweh Elohim, al palacio real y a las casas de Jerusalén, incluso a todos los edificios importantes.
Si usted aplica todo esto a lo que está sucediendo, bueno, depende en qué ciudad está usted. Si hablamos nosotros de Guayaquil, en Guayaquil ya está casi todo normal, pero anormal. Ya no se usa mascarillas, ya hay las reuniones en las iglesias, ya todo para ellos está normal. Perdóneme, pero la ignorancia es atrevida. Esto quiere decir el desconocimiento es atrevido. Así como la gente que desconoce la Biblia habla barbaridades, así también los que desconocen la ley hacen barbaridades. ¿Acaso no decían que hay que sujetarse a las autoridades de esta tierra, los evangélicos? Y ahora están desobedeciendo. Es decir, yo decido cuándo obedezco, cuándo desobedezco. Yo no veo el plan del hombre, yo veo el plan de Elohim. Y el plan de Elohim es que reconstruyamos este templo. Usándole al alma que es el sacerdote de este templo, con el Ruach HaKodesh que está en nosotros, que es el mismo Ruach que levantó al Yeshua HaMashiach de los muertos. ¿Qué es lo que estamos viviendo nosotros? Es este tiempo. Hemos sido llevados a Babilonia. Pero quiero que vean, aquí en el capítulo 25 de Segunda de Reyes, en Segunda de Melequim, en el capítulo 25, verso 22, Nabucodonosor, rey de Babilonia, nombró a Gedaliah, hijo de Ahicam y nieto de Shapá, para que gobernara a la gente que había dejado en Judá. Mucha preocupación por los adoradores. Cuando los oficiales del ejército de Judá y sus tropas se enteraron de que el rey de Babilonia había nombrado gobernador a Gedaliah, fueron a ver a este en Egipto. Los oficiales eran hijos de los israelitas Netanías, hijo de Tarjumén, oriundo de Netofá, y Yasayahu, hijo de Macán. Gedalías les hizo este juramento a ellos y a las tropas: no teman a los oficiales de Babilonia. Si ustedes se quedan en el país y sirven al rey de Babilonia, les aseguro que les irá bien. Es la condición. Sírvale al sistema y le va bien. Pero a los 7 meses, Ismael, hijo de Netanías, nieto de Aizhasama, que era de la estirpe real, y 10 hombres que lo acompañaban, fueron y asesinaron a Gedaliah, al que estaba gobernando en Judá. También mataron a los hombres de Yahudá y a los hijos que formaban parte del séquito en el templo. Acto seguido, todos huyeron a Egipto, grandes y pequeños, juntos con los oficiales, pues temían a los del ejército de Babilonia. ¿Cómo fue la liberación y hacia dónde huyeron? A Egipto. Verso 27. En el día 27 del mes 12º del año 37, hay gematría, 37 del exilio de Jehoquim, rey de Judá, Merodach, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, sacó a Joaquín de la cárcel. Lo trató amablemente, le dio una posición alta, más alta que los otros reyes que estaban en Babilonia. Joaquín dejó su ropa de prisionero y por el resto de su vida comió en la mesa del rey. ¿Cuál es el sistema? El sistema te califica por la ropa. Y este sistema está desde hace mucho tiempo gobernándonos. Por eso el apóstol Pablo, apóstol a los gentiles, dice: no se conformen al sistema, salgan del sistema, renueven el entendimiento. Pero
siguen con el emprendimiento y los capitales. No hemos aprendido mucho. Latitud cero. Bendiciones.